Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes suspirando y preguntándose, ¿qué es lo que realmente aman Can Yaman y Demet Özdemir el uno del otro? Y más importante aún, vamos a revelar algunos de sus secretos más íntimos. Sí, han escuchado bien. Estamos a punto de adentrarnos en los detalles que hacen que esta pareja, que nació en pantalla y conquistó nuestros corazones, sea tan especial. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar esta aventura juntos. Han pasado algunos años desde que vimos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares, y a pesar de que el tiempo avanza y las carreras de ambos han seguido caminos distintos, la chispa que encendieron en ese set de rodaje parece no haberse apagado nunca por completo en el corazón de sus fans. De hecho, todavía hay una fascinación palpable, una curiosidad insaciable por saber qué pasa cuando las cámaras se apagan. ¿Qué admira Can de Demet? ¿Qué es lo que vuelve loco a Demet de Can? Y por supuesto, ¿cuáles son esos pequeños detalles, esos secretos que quizás solo ellos conocen, que fortalecen su conexión? A lo largo de los años hemos sido testigos de rumores, de acercamientos, de declaraciones, y hoy vamos a juntar todas esas piezas del rompecabezas para darles una imagen más clara, más íntima de lo que une a estos dos talentosos actores. Primero hablemos de lo que públicamente se ha revelado, de lo que hemos podido observar. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente, siempre ha sido muy abierto al expresar su admiración por la inteligencia y la profesionalidad de Demet. Él mismo ha comentado en entrevistas que quedó impresionado por la forma en que ella abordaba cada escena, su dedicación y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza que pocos actores logran. No se trata solo de belleza, que evidentemente ambos poseen en abundancia, sino de esa conexión artística, de esa química que trasciende la pantalla. Can ha dicho que trabajar con Demet fue una experiencia increíblemente fluida, casi intuitiva. Que ella tenía una forma de reaccionar a sus propias interpretaciones que hacía que todo pareciera real, orgánico. Imaginen, él se entrega a un personaje y ella responde de tal manera que él siente que está dialogando no solo con su personaje, sino con un alma gemela en el ámbito interpretativo. Eso, para un actor, es oro puro. Por otro lado, Demet Özdemir, conocida por su dulzura y su gran capacidad para empatizar con sus personajes, ha hablado sobre la energía vital de Can. Ha mencionado en ocasiones que la vitalidad y la pasión con la que Can aborda su trabajo son contagiosas. Que él tiene una forma de irradiar alegría y entusiasmo que ilumina cualquier lugar donde se encuentre. Y no solo eso, sino que también ha elogiado su sentido del humor, esa capacidad de hacerla reír incluso en los momentos más tensos de un rodaje. Para Demet, Can es alguien que trae luz, que trae una energía positiva que es fundamental para mantener el ánimo en un ambiente de trabajo tan exigente como el de la televisión. Ella ha destacado su lealtad y su profunda conexión con las personas que le importan, algo que va más allá de la superficialidad de la fama. Pero vamos más allá de las declaraciones públicas. ¿Cuáles son esos pequeños secretos, esas cosas que quizás no escuchamos en todas las entrevistas, pero que podemos inferir o que han salido a la luz a través de fuentes cercanas? Se dice, por ejemplo, que Can tiene una debilidad particular por la forma en que Demet le hace reír. No solo risas superficiales, sino esas carcajadas que nacen de la complicidad, de entenderse con una mirada. Can, a pesar de su imagen de hombre fuerte y seguro, también es un hombre que valora la ligereza y la alegría en su vida, y Demet parece ser una maestra en proporcionársela. Se habla de momentos en los que, después de largas jornadas de grabación, se quedaban hablando horas, compartiendo anécdotas, sueños y miedos. Es en esos momentos de intimidad donde las verdaderas conexiones se forjan. Y en cuanto a Demet, se murmura que lo que más le atrae de Can, más allá de su talento actoral, es su generosidad. No solo la generosidad de espíritu, sino también su disposición a ayudar a los demás. Can ha sido conocido por su involucramiento en causas benéficas, y Demet, que también es una persona con un gran corazón, aprecia enormemente esa faceta de su personalidad. La admiración mutua por los valores, por la forma de ver la vida, es un pilar fundamental en cualquier relación, y parece serlo especialmente en la de ellos. Se dice que Demet se siente atraída por esa fuerza interior de Can, esa convicción que tiene en sus ideales y su perseverancia. Ahora,
¿Qué hay de esos secretos que solo ellos conocen, esos pequeños gestos o manías que han llegado a querer del otro? Pensemos en las pequeñas cosas. Quizás Khan ama la forma en que Demet se concentra profundamente cuando está leyendo un guión, con esa pequeña arruga de concentración entre las cejas que a él le resulta adorable. O tal vez Demet encuentra irresistible la forma en que Khan, cuando está emocionado por algo, gesticula con las manos de una manera muy particular. Son esos detalles, esas peculiaridades que hacen a una persona única, las que muchas veces terminan enamorando de verdad. La forma en que preparan café por la mañana, el tipo de música que les gusta escuchar para relajarse, la manera en que se consuelan mutuamente después de un día difícil. Son historias que no salen en las revistas, pero que son el tejido de una relación. Se rumorea que Khan admira la paciencia que Demet tiene, especialmente cuando él está en uno de sus momentos de efervescencia creativa y necesita espacio para explorar ideas. Y que Demet, a su vez, valora enormemente la lealtad inquebrantable de Khan. Esa sensación de que pase lo que pase, él estará ahí. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser tan volátiles, esa estabilidad es un tesoro invaluable. Hemos visto cómo ambos han evolucionado en sus carreras, cómo han asumido nuevos proyectos, y a pesar de la distancia física que a veces los separa, parece que la conexión sigue presente. Las redes sociales a menudo nos dan pistas. Los me gusta estratégicos, los comentarios de apoyo. Son pequeños guiños que para los fans más atentos dicen mucho. Khan a menudo ha mostrado su orgullo por los logros de Demet, y ella, a su vez, ha defendido y elogiado su trabajo. Esa admiración mutua y ese respeto por el espacio profesional del otro son señales claras de una relación sana y madura. Pensemos en los secretos más profundos. Quizás Khan ama la vulnerabilidad que Demet muestra en ciertos momentos, esa capacidad de ser fuerte y al mismo tiempo delicada. Y quizás Demet encuentra en Khan una fuente de inspiración, alguien que la empuja a ser mejor, a superar sus propios límites. Es esa dinámica de crecimiento mutuo lo que realmente fortalece un vínculo. No se trata solo de disfrutar de la compañía del otro, sino de inspirarse, de potenciar las fortalezas y de ayudarse a superar las debilidades. También hay que mencionar que en el torbellino de la fama, donde cada paso es analizado y juzgado, mantener una relación sólida requiere un gran esfuerzo y, sobre todo, una comunicación excelente. Los secretos de su éxito probablemente radican en la forma en que manejan la presión, en cómo se protegen mutuamente de las miradas indiscretas y de los comentarios malintencionados. Khan, con su carácter más extrovertido, y Demet, con su temperamento más reservado, forman una dupla interesante que, seguro, se complementa a la perfección en la gestión de su vida pública y privada. Se habla de que Khan adora la forma en que Demet, a pesar de su fama, mantiene los pies en la tierra. Que no ha perdido la humildad ni la sencillez que la caracterizaban antes de alcanzar el estrellato. Y Demet, por su parte, parece admirar la determinación de Khan, esa capacidad de luchar por sus sueños hasta conseguirlos. Son valores que resuenan profundamente en ambos. Y si hablamos de secretos revelados, quizás algunos de esos momentos que han compartido en privado, y que de alguna manera se han filtrado, nos dan una idea de la intimidad. Como esas escapadas improvisadas, esos viajes cortos para verse, esos gestos de cariño inesperados. No son grandes escándalos, sino pequeños actos de amor que demuestran que, a pesar de sus apretadas agendas, encuentran tiempo para nutrir su relación. Es la confirmación de que para ellos, lo que tienen es importante y vale la pena el esfuerzo. En resumen, lo que Khan Yaman y Demet Özdemir aman el uno del otro parece ser una mezcla fascinante de admiración profesional, conexión emocional profunda, y una comprensión mutua de los desafíos de sus vidas. Él admira su inteligencia, su profesionalidad y su dulzura. Ella valora su energía, su vitalidad y su generosidad. Y en el ámbito más íntimo se aprecian mutuamente por su autenticidad, su humildad y su determinación. Los secretos revelados, si es que podemos llamarlos así, son más bien la confirmación de que detrás de las pantallas y los flashes, hay dos personas que se han encontrado, se admiran y se quieren de una manera genuina y profunda. Su historia, aunque a veces envuelta en el misterio, es un recordatorio de que el amor y la conexión pueden florecer incluso en el ojo del huracán de la fama. Y hasta aquí nuestro recorrido por los secretos y lo que une a Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Creen que hay otros secret? ¿Os que aún no conocemos?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.